Bueno, chicos, examen uno concluido. Pasamos al siguiente tema de la materia que nos toca ver hoy. Vamos a ver capa de enlace. Vamos a empezar a ver prácticamente la penúltima capa que nos queda pendiente. Vamos a tener dos clases preparadas para capa de enlace, se lo voy a estar dando yo. Hay dos partes. Esta es la primera. Y en esta primera parte vamos a ver tramas, acceso al medio y Ethernet. Em, por ahí, para ubicarnos un poco, la trama de enlace de datos es la capa que se encuentra entre la capa de red y la capa física, ¿no? Estamos ya yendo hacia abajo en el modelo de abstracción, nos estamos acercando más a lo que sucede en la realidad más tangible, fíjense. Em, Vamos a estar viendo un poquito la capa de enlace hoy, cuáles son las responsabilidades, vamos a repasar un poco eso. Vamos a ver un poquito de distinguir algunos enlaces de capa física, red y transporte, un poquito algo de ACK. Ya hemos visto el tema de ACK en capa de transporte. Te retomo un poco el tema de entrega confiable en capa de enlace y vamos a ver un poquito por qué. Ya lo hemos adelantado también antes. Y vamos a comparar hoy fundamentalmente tres medios, tres métodos de acceso al medio. Vamos a ver qué quiere decir acceder al medio, que es algo bien particular de la capa de enlace. Un poquito de tamaño de trama mínimo para uno de estos esquemas de acceso al medio. Vamos a ver un poquito de Ethernet y después tenemos un poquito de ejemplos de ejercicios y preguntas que solemos hacer de enlace de esta parte para que ustedes lo vayan teniendo a mano. Por las dudas, estoy grabando la clase, así que después también hago como la otra vez, se le hago un videito, les queda a mano si lo quieren ver más tranquilo esto más adelante. Tenemos poquito tiempo, tenemos la evaluación del lab después, así que capaz que pase rápido algunas partes. Las slides están bastante autocontenidas, si no después quedan alguna pregunta, las respondemos por Zulip. Em, Bien, nada, acá básicamente vamos a ver esto, cuáles son las preguntas que vamos a tratar de responder. Vamos a ver capa de enlace, les comenté un poquito de acceso al medio y vamos a ver un poquito de Ethernet también, que es una de las tecnologías de capa de enlace más usada y más importante, y vamos a tocar algo de Wi-Fi también en la parte 2. ¿Para qué existe la capa de enlace? ¿Para qué está acá? Una capa superior, que la capa superior de enlace es la capa de red, así que acuérdense que ustedes con IP ya han visto que IP forma paquetes, esos paquetes se enrutan por múltiples saltos. Esa capa superior pide un servicio a una capa de enlace para enviar un paquete por medio de un canal físico a un siguiente salto, ¿sí? Em, en ese enlace al siguiente salto hay errores, hay una tasa de datos que es limitada, hay un retardo de propagación, que es lo que tarda esa señal en llegar al próximo salto. Ese enlace ya puede ser compartido por varias máquinas. Esto justifica un poco esto que vamos a ver hoy de control de acceso al medio. Hay un medio compartido, ahora esto no sucede en las otras capas. Y acá ya empezamos a hablar ya más bien, no tanto de paquetes, sino más bien de señales o bits, digamos, algo que se acerca más a la capa física, digamos, ¿no? Entonces, la capa de enlace convierte un canal físico imperfecto en un servicio de comunicación local más ordenado y utilizable. El canal físico es un cable, es un canal inalámbrico, es Wi-Fi, y la capa de enlace se encarga de hacer uso de ese canal físico de una manera confiable. Entonces, ahora fíjense que nosotros en red, en la capa de red, estamos viendo prácticamente la foto completa de esto que vemos acá, de un host a un router, a otro router, a otro host. ¿Sí? Acá la pregunta que nos hacíamos en red, yo tengo una dirección IP destino, ¿a quién le tengo que entregar este paquete para acercarme a esa dirección IP destino? Hay un NAT acá, estoy haciendo una traducción de direcciones, y la pregunta que hago siempre es muy como una gran foto, digamos, end-to-end. Me pregunto qué es lo que tengo que hacer acá, a cada salto. Acá lo que estamos haciendo en enlace es meternos en un par de nodos nomás. De este host a este router. ¿Cómo es este enlace? Hay una capa de enlace que funciona acá. ¿Sí? Después hay otra capa de enlace, otro par de capas de enlace que funcionan en este otro salto. Y otro en este otro salto. ¿Sí? Ya ahora hacemos como zoom y nos metemos en pares de nodos y tratamos de entender cómo efectivamente transmito datos de un salto al siguiente. ¿Sí? Y acá algo interesante, esto es un poco la magia de IP y la magia de Internet, es que en cada uno de estos saltos yo puedo usar una tecnología diferente, que es fundamentalmente cómo hoy funciona Internet. Yo me puedo conectar por medio de Wi-Fi a mi modem Wi-Fi y de mi modem Wi-Fi voy con un cable de cobre, cable Ethernet al router, y de un router voy por medio de fibra óptica hasta el servidor de Claro, ¿sí? Y arriba de eso hablo IP, un lenguaje común, pero voy cambiando la tecnología salto a salto. Pero como voy cambiando la tecnología salto a salto, en cada enlace necesito mecanismos específicos para esa tecnología. Ethernet, o por ejemplo, Wi-Fi necesita algún servicio en particular.
Ethernet cableado va a necesitar otro servicio particular, el de Ethernet por fibra va a necesitar otro. ¿Sí? Entonces la capa de enlace tiene una importancia ya salto a salto. Entonces, un poquito acá un resumen de las palabras que estamos usando. En física típicamente hablamos de bits o señales. En el enlace vamos a estar hablando de trama, frame en inglés, por ahí para que lo vayan viendo en otros idiomas. En la capa de red estuvimos hablando de paquete y en la capa de transporte segmento. Son más o menos los terminologías que hemos venido usando y un poco las preguntas que trata de responder cada una. En enlace particularmente, la pregunta que nos tratamos de hacer es cómo entrego tramas de manera eficiente y efectiva a un próximo salto. ¿Sí? Eh, un concepto clave en capa de enlace es encapsulación. Lo que hago, porque la capa de enlace, todas las capas de enlaces hacen esto, que es, yo tengo un paquete de IP que me llega de arriba, de la capa de red, lo voy a encapsular en un encabezado y en un tail o en un checksum al final, que me va a servir solamente en este solo salto, ¿sí? Desde mi host a mi router Wi-Fi, yo voy a agregar esta cabecera y esa cola, y el router Wi-Fi lo va a recibir, lo va a procesar y lo va a desvestir y lo va a mandar de vuelta a la capa de red del router Wi-Fi. ¿Sí? Entonces tenemos estos valores importantes, digamos un encabezado y una cola. Acá hay un ejemplo de dos tecnologías de capa de enlace bien clásicas. Son dos versiones de Ethernet diferentes, pero son muy parecidas. Hay un preámbulo que típicamente es como una secuencia bien conocida de bits que se pone al principio, que tiene que ver con la capacidad del receptor de poder entender cuándo efectivamente empieza una trama. Ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle. Una dirección destino, una dirección fuente, que es importante no confundirla con la dirección origen y destino de la capa de red. Esto no es IP, esto es capa de enlace, esto es Ethernet. Acá lo que hay es lo que se llama conocido como una dirección MAC. ¿Sí? Y después tenemos, en algunos formatos, típicamente está el tipo de datos que viene después, porque el router que viene en el siguiente salto normalmente no tiene cómo saber si acá adentro hay un IP o hay otro tipo de protocolo de capa de red. Nosotros siempre hemos visto IP, pero hay otros protocolos de capa de red, por ejemplo ARP. ¿Alguien sabe lo que es ARP de casualidad? ARP es el protocolo que se usa para resolver direcciones MAC con direcciones IP, ¿sí? Por ahí para que sepan. Lo importante es que no hay solamente IP, entonces, ¿cómo hace el router receptor para procesar el dato que está acá adentro? Una vez que yo desvisto de cabecera y cola, necesito saber qué tipo de dato es, se lo tengo que entregar esto a un procesador IP o se lo tengo que entregar a otro procesador. Ese valor tipo cumple ese rol ahí y normalmente hay un checksum al final, que es básicamente es un proceso matemático que nos permite entender que tiene como una firma digital de todo lo que está acá, que si algún bit me cambia en el camino de lo que tengo en el resto del paquete, este checksum me va a fallar porque no va a estar representando más el contenido que está acá, es como un hash y lo voy a poder detectar y voy a poder concluir que este paquete o esta trama está corrupta y por ende lo puedo descartar. ¿Sí? Bien, estos simplemente son dos ejemplos de Ethernet y Ethernet 802.3 para que tengan más que nada como ejemplo, no hace falta que se lo aprendan de memoria esto. Acá está un poquito más profundizado. Fíjense que si bien son dos protocolos, dos formatos diferentes de Ethernet, cambia fundamentalmente uno dice cuál es el tipo de datos que llevan la carga útil y el otro tira la longitud de la carga útil, cambian un poco, pero en la práctica los dos se mergean y se trabajan de manera intercambiable en función del valor que tenemos en el letter type. Si es mayor, si es menor o igual a 1500 se lo toma como longitud, y si es mayor o igual a 1536 se lo toma como tipo. ¿Sí? También para que vaya viendo algunos ejemplos de cómo en el fondo hay diferentes tecnologías y se van acomodando en la capa de enlace de vuelta. Lo importante que me interesa que les quede a ustedes acá es que lo que estamos viendo es nodo a nodo, host a host, salto a salto. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, un trame tiene encabezado, información de control, datos útiles, que es la carga útil que vimos recién. Tenemos ese campo de detección de errores, que es ese checksum que nos permite entender si la trama se rompió o no en el camino. Y en algunos casos longitud, tipo de protocolo y demás. ¿Sí? Importante esto que le dije recién, la dirección MAC no es la dirección IP, es una dirección que solamente tiene importancia y relevancia en un solo salto en este enlace punto a punto que estamos viendo en este momento. Y vamos a ver por qué hace falta direcciones, porque si realmente es uno a uno el enlace, ¿para qué necesito direcciones si es solamente uno a uno? ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito que hay medios que se comparten y esto tiene un poquito de sentido. Bien, entonces, haciendo un poco de zoom con lo que venimos viendo en capa de red, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos routers, ¿sí?
que tenemos la parte de lógica de enrutamiento. Acá me llega un paquete, sé por qué interfaz lo tengo que forwardear, salgo por esta interfaz o salgo por esta, ¿sí? Son esencialmente algoritmos de enrutamiento, como Dijkstra o SPF y SIS, hay varios algoritmos de enrutamiento que te deciden, me llegó una trama por acá, lo mando por acá o lo mando por acá. Responden esa pregunta. Ahora, una vez que la capa de red respondió esa pregunta, la capa de red va a encolar ese paquete en una en una placa de red o en una placa de fibra óptica o en un módem Wi-Fi, y ese modem Wi-Fi se va a encargar de enviar este trama al siguiente salto, ¿sí? Entonces, en realidad, en la capa de enlace, el data link en inglés funciona entre capa de enlace origen, capa de enlace destino, y una vez que llega al destino, eso pasa a la capa de red del destino y esa capa de red se encarga de volver a pensar, tengo un nuevo paquete IP acá, ¿a dónde lo tengo que mandar? Y esto se repite secuencialmente y así es como uno efectivamente termina mandando datos a través de salto tras salto en Internet al día de hoy. Bien, entonces algo importante es que acá nosotros estamos enfocados en entrega local, ¿sí? No estamos haciendo entrega extremo a extremo, que entrega extremo a extremo hicimos con IP y con transporte. Porque fíjense, con transporte estamos hablando, es parecido a transporte, porque transporte solo hablamos con el servidor, pero la diferencia es que en transporte usamos toda la capa de red para hablar uno a uno con el servidor. Acá ya pasamos la capa de red, estamos un nivel más abajo, acá resuelve el problema de hablar con el próximo salto, ¿sí? Entonces, acá un poquito explicado esto, algo importante es que en la capa de red, bueno, normalmente el paquetito IP tiene el IP origen, el IP destino, que normalmente no cambia en el camino, salvo que hagamos NAT, por ejemplo, donde sí hay algunos truquitos ahí que lo va cambiando, pero si no, ese paquete IP origen y destino así como sale de mi host, de mi compu, llega intacto al servidor de Google, donde sea que esté, ¿sí? Esto no sucede en la capa de enlace. Como la capa de enlace es salto de host, hop a hop o salto a salto, la MAC origen o destino que vimos en Ethernet, el ejemplo, sí va cambiando salto a salto, porque en realidad esa dirección MAC que está en la cabecera de Ethernet es la dirección MAC de la capa de la placa de red de mi compu y contra la placa de red del router Wi-Fi al que estoy llegando. Una vez que salí de ese scope, una vez que salí de ese ámbito, esa dirección MAC ya no tiene más sentido y por ende va a tener otra dirección más MAC en los próximos saltos, ¿sí? Entonces, para entender un poco cuáles son los ámbitos de trabajo de capa de red y capa de enlace. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Tiene sentido lo que le estoy contando? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Con respecto a las direcciones Sí, totalmente, sí. Bastaría con un 0 y un 1 si tuviese un punto a punto. Y de hecho sucede eso. Hay tecnología de capa de enlace, como por ejemplo de fibra óptica, donde sí o sí vos salís de un origen y llegas a un destino. Ese paquete no se puede ir para otro lado de ese cable, de esa fibra óptica, llega punto a punto. En ese caso, los protocolos que se usan para fibra óptica muchas veces ni siquiera meten ni un cero ni un uno. Porque la trama que yo mando le va a llegar a quien yo sé quién sigue, digamos, ¿sí? Ahora, el problema cuando vos estás en un medio compartido, donde ya no es uno a uno, sino que es como mi enlace Wi-Fi, que mi computadora emite un frame o una trama y lo escuchan todos los receptores Wi-Fi que están acá, ahí sí yo ya necesito identificar a quién quiero llegar. Ahí sí necesito tener una dirección a origen y también una dirección de destino, perdón, y también un origen para que el receptor sepa de dónde viene. Ahí lo vamos a ver un poco más, que tiene mucho más sentido en medios compartidos. En medios cableados, no, es uno a uno, no necesito dirección de capa de enlace. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Seguimos entonces. Entonces, así como la capa de transporte hace control de flujo y control de congestión, la capa de red de enrutamiento y fragmentación, la capa de enlace ofrece esto que decíamos recién, entramado, recuperación con ACK y retransmisiones cuando el canal es malo, ¿sí? De vuelta, esto, así como en transporte habíamos visto que control de flujo y congestión son como opcionales. Es responsabilidad de la capa, pero puede ofrecerla o no, como pasado con UDP. En enlace pasa lo mismo. Retransmisiones ante errores del canal son responsabilidad de la capa, pero el protocolo de enlace puede ofrecer ese servicio o no. ¿Sí? ¿De qué dependerá si ofrece ese servicio o no? Del medio de comunicación sobre el cual estés trabajando. Si estoy trabajando sobre un medio Wi-Fi, inalámbrico, con ruido, susceptible a interferencias, y voy a tener un mecanismo de recuperación por retransmisiones como efectivamente trabajo Wi-Fi, pero si como hablamos recién con el compañero, si el medio de comunicación es un cable de fibra óptica donde nada me interfiere, es todo perfecto, no hay errores, esa trama no se va a perder, bueno, la verdad que me saco el overhead, me saco esto de encima y no lo implemento, y en todo caso pago el costo de perderme 1 en 1000 millones
¿Qué se encargará quién de resolver si sucede eso? Si me llega el paquete dañado, porque mi protocolo de enlace decidió no implementar un mecanismo de resolución de errores. Capa de transporte, muy bien, va a escalar para arriba, la capa de transporte lo va a perder y la capa de transporte interpretará que esta pérdida, que en realidad se dio por una causa de canal, en realidad es una pérdida por un buffer de router, no le importa, pero la capa de transporte se encargará. Pero si el usuario usó UDP, sonó. Ya está, no lo recuperaste más. Es un dato que perdiste y no lo tenés más. ¿Sí? Por eso son como también responsabilidad de la capa que uno puede decir, no pago el sobrecosto y el overhead de tener esto, pero me hago cargo de perder algunos tramas si quiero, ¿no? Bueno, hay un control de flujo que acá reutilizamos esta palabra que estaba en transporte. Control de flujo sigue siendo el mismo principio que vimos en transporte. No saturar el receptor. Pero ahora el receptor no es el servidor de Google. Ahora el receptor es el router Wi-Fi que está después. Que también tiene un buffer, también tiene memoria limitada. Entonces ahora el control de flujo se da salto a salto, ¿sí? De uno a uno. Ya no es más de mi host kernel al sistema operativo del receptor en un servidor, sino es al buffercito de memoria que tiene mi próximo salto, mi próximo switch, mi próximo router. ¿Sí? Así que el control de flujo revive en capa de enlace con una perspectiva un poquito diferente. Vamos a ver esto que es acceso al medio, ¿sí? Que es cuando el medio es compartido, como en el medio inalámbrico. Hay un mini direccionamiento local, sobre todo con el acceso compartido, y multiplexaciones de capas superiores. Tiene que ver con esto que yo les decía. Típicamente hay un tipo de dato y ese tipo de dato si es IP, lo proceso con IP. Si ese tipo de dato es ARP u otra cosa, lo proceso con otra cosa. ¿Sí? Bien, esto es lo que hace la capa de enlace, esto es lo que hay que saber. Entonces, hablamos un poquito de entramado. El canal físico entrega un flujo de bits normalmente, ¿sí? El canal físico es un trencito de bits uno atrás del otro y que yo necesito delimitar de alguna manera para decir, ¡pum! Acá empieza una trama, acá viene la cosa útil, tengo que empezar a decodificar. Típicamente, este reconocimiento de inicio en fin de trama se reconoce como, se llama encapsulado y normalmente se da por medio de este segmento que le mostré al principio, que es un preámbulo, que es como una firma digital que ya es conocida, que todos conocen y que yo sé que mi receptor, una vez que lee esa firma de n bits, hay que lo vamos a ver, el receptor se pone en modo listo, empiezo a decodificar una trama que acaba de empezar. ¿Sí? Típicamente funciona de esa manera, cómo funciona el encapsulado. Y el encapsulado permite, esto no lo voy a ver en detalle, véanlo si quieren ustedes, pero muy rápidamente, esto permite trabajar sobre canales sincrónicos y canales que se resincronizan por trama. Esto es más detalle de lo que hace falta para la materia, pero al que le interese, lo que sucede es que todos los equipos electrónicos que trabajan con secuencia de bits, que tienen que codificar trenes de bits uno atrás del otro, sufren de un problema muy importante que es que yo tengo que tener un clock local, un reloj local, que me va ampliando esa señal bit a bit perfectamente para yo poder decir, acá mido un bit, acá mido otro, acá mido otro, acá mido otro, y tiene que estar perfectamente sincronizado con la secuencia de bits que me va llegando, léase con la secuencia de bits que emitió el otro salto, ¿sí? Y de esa manera yo voy ampliando todos esos bits y los voy recuperando. Hay dos maneras de hacer que eso funcione bien. Una es me sincronizo con el transmisor y el transmisor todo el tiempo me manda un tren de bits sin parar. Incluso si no hay datos reales, me puede mandar un idle, un padding, una cosa trucha, no importa, solo para que mi clock siga, sigo 1, 0, 1, 0, 1, 0, vengo sincronizado y me quedo sincronizado con el transmisor. Otra estrategia es, no, eso gasta mucha energía, por ejemplo, para los sistemas inalámbricos, corto. Si no hay datos, corto, no transmito nada, pero tengo que pagar un sobrecosto que es resincronizarme con un preámbulo como hace Ethernet, que es, me entreno de vuelta mi reloj, por eso está ese preámbulo al principio, entreno de vuelta mi reloj receptor, lo recibí entero, leí la firma digital y empiezo a decodificar lo que viene. Es un poquito ya más de tema de tecnologías digitales, sí, pero más o menos para que tengan una idea de qué se trata esto del entramado en capa de enlaces. Hablamos de confiabilidad también. Vuelven a jugar ACK, NACK, no lo vamos a explicar de vuelta, pero una scope salto-salto ahora. Tenemos los timeouts, el problema de los números de secuencia también está. Y hay que retransmitir las tramas perdidas o dañadas. Esto no es novedad. Los mecanismos que vimos para capa de transporte de tubería tipo go back N y selectiva o stop and wait aplican exactamente igual en capa de enlace. Porque la bocha es la misma. Se pierde una trama, la tengo que recuperar. ¿Cómo la recupero? Soy tonto con Go Back N y simple, soy intermedio con perdón, soy tonto con un Stop and Wait, soy intermedio con un Go Back N, o soy muy picante con un selectiva, pago complejidad con costo y de alguna manera me acomodo
el mismo menú de transmisiones eficientes juega en capa de enlace en un scope más chico que el que habíamos antes, ¿sí? Esto lo voy a pasar porque ya lo vimos, es básicamente el emisor envía una trama, hay un temporizador, hay un SK, y si se vence ese temporizador, se retransmite, ¿sí? Voy a pasar un poquito rápido esto porque son cosas que ya hemos visto en capa de transporte y prefiero enfocarme en lo nuevo. Control de flujo vuelve a aplicar, que es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? La idea del control de flujo es no enviar más rápido que lo que el receptor efectivamente puede recibir. Es exactamente lo mismo que en transporte, solamente que en una perspectiva de salto a salto. Piggybacking vuelve a jugar. Fíjense como que se repiten algunas cosas. Después que les interese esto, hay una anécdota que está muy buena. Hay un autor que a mí me encanta, que se llama John Day. Después, si quieren, búsquenlo. Que el tipo como que criticó mucho el modelo de capas que se usa hoy en todo el universo de de comunicación y de computación. Porque dice, estamos repitiendo un montón de funcionalidades como esta. Fíjense que piggybacking vuelve a aparecer en capas que son diferentes. Y el tipo plantea al que le interese ejercitar un poco la parte intelectual, plantea un modelo diferente al de capas, que es un modelo recursivo. Fíjense, porque en el fondo lo que termine pasando acá es, estoy aplicando de vuelta control de flujo para un scope, uso mucho la palabra scope porque lo heredo de John Day, de sus libros, que él dice, en realidad las redes son algoritmos y mecanismos que trabajan de manera idéntica en diferentes scopes, en diferentes ámbitos, solamente que en enlace está salto a salto, en transporte está end-to-end. Bueno, y plantea una estructura muy diferente, muy piola, que está fantástica. Lamentablemente Internet sigue funcionando de manera como la vemos hoy en la materia, por eso vemos así. Al que le interese, después si quieren le puedo pasar el libro. Pero bueno, piggybacking vuelve a pasar. Si yo estoy mandando tramas de vuelta para el próximo salto y aprovecho y meto los ACK ahí, ¿para qué voy a mandar una ACK aparte? ¿Sí? El mismo pensamiento que teníamos en transporte. Y lo mismo sucede con cuánto conviene esperar para hacer un piggybacking. Espero datos de aplicación para meterlo con el ACK y mandárselo a mi vecino o a timeouteo y lo hago autónomamente. Misma pregunta que teníamos en transporte. Eh, Nada, algunas palabritas acá para que vean, digamos, el ACK se pierde, cuál es el concepto que queremos evaluar, emisor rápido, emisor lento. Acá estamos hablando del control de flujo, queremos aprovechar una trama de retorno, estamos hablando de piggybacking. Tenemos error en bit de la trama, queremos detectar y recuperarlos, ¿sí? Tipo de frases que van a ver por ahí en los ejercicios que está bueno que lo tengan acá a mano, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, hasta acá, ¿seguro? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a meternos entonces en enlaces que son compartidos. Ya no son enlaces punto a punto, no es un cable que yo transmito y recibo al otro lado, sino que son medios de comunicación que son compartidos entre múltiples nodos que se llaman canal de difusión y medium access control o mecanismo de acceso al medio, que para mí es la parte más divertida de la capa de enlace. Eh, ¿Cuál es el problema? Si tenemos muchas máquinas para conectar, tenemos un medio compartido y si tenemos muchas máquinas para conectar, la solución trivial es conectar todos contra todos, hacer una conexión en malla, que mi host tenga un cable con cada uno de los hosts de ustedes, ¿sí? Lo cual implicaría que tengo que tener una placa de red externa con 50 enchufes para mandar un enchufe para cada uno, ¿sí? Existen los medios existen mecanismos para compartir el medio de comunicación, el más usado en la práctica son medios inalámbricos como Wi-Fi, donde todos podemos hablar con todos, ¿sí? Y esos son los medios compartidos y nos ahorran fundamentalmente caer en este problema de tener que tener N por N-1 cables conectados a todos los vecinos posibles, ¿sí? Que es mucho más barato hablar todo contra todos con una sola interfaz. El problema es que es compartido y eso implica algún overhead, sí. Vamos a verlo en la parte 2. Está buenísima la pregunta. Respuesta rápida es, Wi-Fi tiene dos modos de trabajo. Tiene un modo de trabajo donde hay un access point que controla todo, que es una topología de estrella. Ese access point es como un orquestador que va diciendo a computadora uno habla vos, computador 2 habla 2, y así sucesivamente, y es como un orquestador de todo el canal. Y tiene otro modo que se llama distribuido, donde no hay un access point y todos hablan contra todos, sin control, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona eso en la parte 2. Es re interesante. Pero en principio es el mismo, sea centralizado con un access point o no, es un medio compartido porque todos podemos hablar con todos, ¿sí? Bien, estos canales de difusión se los suelen llamar broadcast, ¿sí? Por ahí lo van a ver en algún material. Broadcast quiere decir como difusión, radio, ¿sí? Es como que hablan con todos, ¿sí? Varios nodos comparten el mismo medio, todos pueden transmitir.
Si dos transmisiones se superponen, hay colisión. Este es un término clave en capa de enlace. Yo tengo dos nodos que transmiten al mismo tiempo una señal. Esa señal, desde la perspectiva del receptor, se van a interferir, va a hacer ruido que se acumula una arriba de la otra y el receptor típicamente no tiene chances de recuperar ni una ni la otra. Se colisionan y se pierden. Es como un choque de señales que hace que se pierdan los dos. ¿Sí? Estoy simplificando bastante, en la física suceden cosas un poquito más interesantes, pero en la abstracción y el término de colisión los describe muy bien. Dos transmisiones juntas colisionan, se destruyen, no sirven para nada, y es el gran problema de tener medios compartidos. Si yo hablo todos contra todos, es como cuando uno tiene un diálogo. Si ustedes empiezan a hablar y yo estoy hablando y estamos todos hablando, nadie se entiende con nadie, hay colisión y la comunicación no sucede. Es el problema de cuando estamos compartiendo el medio, ¿sí? Eh, entonces hace falta decir quién puede usar el canal. Hace falta ahí de alguna manera negociar o tener un orquestador y para eso existe la subcapa MAC. Se llama subcapa porque es como una capa adentro de la capa de enlace. En alguna literatura lo van a ver como que directamente asumen que la capa de enlace se llama capa MAC. Es incorrecto. En realidad la capa de enlace hace otras cosas, entre otras el Medium Access Control o la capa MAC. Pasa que bueno, el MAC se ha vuelto como lo más importante que hace la capa de enlace. Bien, entonces la pregunta de la capa, la clave de ese submódulo Mac es responder la pregunta ¿quién transmite ahora? Para formar los turnos y no colisionar. Entonces eso nos lleva a definir esta palabrita que es contención. Contención en el modelo es el momento o el intervalo de tiempo donde todos los nodos tienen tramas listas y van a competir para ver quién accede a ese medio. Es un recurso compartido, ¿sí? Entonces los protocolos que tratan de, ante una situación de contención, de evitar colisiones, detectar cuándo estas colisiones ocurren, recuperarse de esas colisiones por medio de una retransmisión, perdón, y de alguna manera tratar de repartir el medio de una manera razonable, para que todos tengan chance de transmitir y todos tengan chance de compartir, ¿sí? Entonces, hay como tres grandes familias de protocolos de MAC que los voy a tratar de resumir el tiempo que nos queda de la clase de hoy. Una es la más tonta y simple, pero sin embargo un modelo muy interesante para estudiar, se llama Aloha, que es transmitir sin escuchar. Yo tengo una trama para transmitir, pum, le mando, no me importa nada, ¿sí? La más simple. La vamos a estudiar un poquito. Después hay otra que es un poquito más inteligente, que dice, no, tengo una trama para transmitir, escucho el canal. ¿Hay alguien hablando ya? ¿Hay alguien transmitiendo? ¿Tengo alguna señal en la entrada? Si hay una señal en la entrada, mejor aguanto un toque, porque es obvio que voy a colisionar, ¿sí? Así que un poquito más inteligente. Y después hay otra un poquito más interesante que es escucho mientras transmito, que puedo, incluso cuando ya empecé a transmitir mi trama, también tengo el oído preparado porque si escucho otro que me habla al mismo tiempo que yo, quiere decir que la trama que estoy enviando en este momento ya cagó, ya no la puedo recuperar. ¿Sí? Así que hay un poquito de estrategia que depende mucho del tipo de hardware que tenemos y demás, que lo vamos a tratar de ver ahora. Entonces, aloja puro, muy simple. Transmito cuando tengo una trama, espero una CK porque obviamente pueden colisionar. Si no llega, asumo que hay pérdida o colisión. Espero un tiempo aleatorio y vuelvo a intentar. Así de simple. Aloha es muy simple. Del lado del receptor, si el trama es válida, mando a CK y si no, le ignoro. Ya está. Si hay colisión, le ignoro. Entonces, Aloha, así como está definido, funciona. eh, pero, esto del ignoro sí que no después en detalle, pero es como muy teórico, ¿sí? En la práctica no se usa. Es simplemente un ejercicio medio mental de cómo podría funcionar un protocolo inalámbricos en medios compartidos. Em, y ahora vamos a explicar, hay ejemplos de sistemas que están inspirados en Aloha, ¿sí? Pero que lo van modificando de diferentes maneras. Wi-Fi, de alguna manera, es inspirado en Aloha, tiene sus fundamentos en Aloha, pero agrega bastantes otras complejidades que lo vamos a ver también en la parte 2 de la clase que viene. Hay algunos enlaces satelitales que lo usan, con algunas modificaciones. Canales de acceso inicial en redes celulares. No sé si vamos a llegar a ver redes móviles. Capaz que sí, voy a ver si la clase que viene les puedo compartir un poco. Es súper interesante cómo funcionan las redes móviles, redes celulares, porque fundamentalmente nosotros con los smartphones que tenemos en el bolsillo, todos hablamos IP acá, ¿no? Todos accedemos a un navegador, hablamos HTTP, usa TCP y UDP, todo igual que una computadora común, pero lo que cambia en un celular es la capa de enlace. Porque mi capa de enlace va a una antena que está a un par de kilómetros de distancia y esa antena se va a una red nuclear de Claro o lo que sea y después va a Internet. La capa de enlace de redes celulares es un monstruo, es una materia en sí misma. Si a alguno le interesa también en algún momento charlar sobre eso, lo puedo compartir. Es un re lindo tema para ver cómo funciona. El truco más grosso que tienen estas cosas es que
con Wi-Fi, por ejemplo, si yo agarro mi compu y estoy conectado a Wi-Fi acá de FAMAF y me voy caminando para afuera y me salgo de la Wi-Fi de FAMAF y me conecto a Wi-Fi de Exactas, por ejemplo, y yo estoy haciendo un streaming en tiempo real o algo así, se me va a cortar la conexión en un momento. Sí, después Meet y todo eso son inteligentes y se reconectan y te recuperan, pero hay un drop marcado, se corta y se vuelve a iniciar. ¿Por qué? Porque me salí de una red, me fui a otra, me cambió la IP, me hizo todo de vuelta. Eso no te pasa con el celu, si vos vas por la ruta y vas hablando, vas pasando de radio base de antenas y no te cortas, nunca. Y eso es un truco en realidad de la capa de enlace de redes celulares que le hace creer al celular que está siempre en una red conectada estable. Pero en realidad es inverso, estás saltando de antena como loco, pero la capa de enlace es tan picante que hace que tu celular nunca se entere. Dicho de otra manera, tu kernel de tu IP en el kernel cree que estás conectado a un cablecito súper estable y nada cambia a pesar de que vos realmente estás saltando de nodo a nodo en la red móvil. ¿Sí? Así que bueno, un poquito también para saber que la capa de enlace también es clave en la parte de comunicaciones móviles. Bien, entonces, de vuelta, Aloha nos escucha el canal al transmitir, entonces tenemos nodito A, B, C, D, E, y tenemos estas transmisiones que suceden en el tiempo. ¿Dónde está el problema? Obviamente, si el nodo B me transmite en este momento, mi trama va a pisarle un pedazo de la trama del anterior y puede pisarle un pedazo de la trama del que sigue. Esto es una colisión en este momento y el receptor no va ni a escuchar ni esto, ni esto, ni esto. Las tres tramas estas se van a romper, ¿sí? Entonces, esto generalmente la colisión es algo que queremos evitar a toda costa. Acá lo voy a pasar medio rápido, pero hay un modelito teórico que calcula cuál es la performance teórica de Aloha, porque fíjense, si una trama empieza en T0, colisiona con otra trama, si otra trama empieza en menos t más t, si t es la duración de la trama. Si yo empiezo con menos t o más t, yo ya estoy pisando al menos un pedacito de mi trama local, entonces cualquiera de los dos estoy en ese intervalo me genera una colisión. Entonces hay un periodo de vulnerabilidad que es equivalente a dos veces la duración de la trama. ¿Sí? Si asumimos un tráfico tipo Poisson, que es una distribución bastante conocida, lo puedo modelar con una función analítica que está acá abajo, después véanlo en detalle. Y si uno hace los calculitos y calcula cuál es la carga útil ofrecida por la probabilidad del éxito, que es el S este, hacia la derivada de esto y uno puede calcular que más o menos este numerito que está acá es el throughput máximo que uno le puede sacar a la hoja, ¿sí? Que es malísimo, un 18%. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, Aloha me permite pasar a hacer un uso efectivo. ¿Se acuerdan que en la parte nuestra calculamos un poquito el uso del canal efectivo, ¿sí? El porcentaje del tiempo del canal que efectivamente lo usamos para transmitir datos de usuario y no otra cosa, ni para estar callado, ni ACK. Esto es lo mismo en Aloha, da un 18%. Es bastante malo, porque bueno, Aloha es lo más tonto que hay. Simplemente tengo algo, lo transmito y es como que estoy tirando todo al aire, y da que el teórico está en el orden del 18%. Es malísimo, es malísimo. Pero bueno, es extremadamente simple, digamos, que también la simplicidad de vuelta es algo que gana un montón. Hay una variante de Aloha que se llama Aloha ranurado o slot de Aloha, que lo que hace es una aloja que no es que tengo una trama y la transmito en cualquier momento, sino que tengo discretizado el espacio temporal y solamente puedo transmitir en saltos discretos. Si hago eso y repiten el modelo teórico que hice arriba, el throughput teórico mejora un montón, porque o colisiono o no colisiono, me saco los casos esos donde piso un pedacito nomás del otro, ¿sí? Sino como que entro en un slot de cuadraditos básicamente y mejora bastante el throughput teórico. Pero lo que tiene de contra es que yo tengo que asumir que todos los nodos están sincronizados perfectamente para caer adentro de esos slots de tiempo, ¿no? Es una variante de Aloha que está buena, si la quieren ver. También hay protocolos que heredan un montón de este principio de comunicación. Bien, pero bueno, pasemos a algo un poquito más inteligente, que son esta otra familia, se llaman CSMA. Lo importante es CS, quiere decir Carrier Sense, que es mido, censo, la portadora. La portadora es en telecomunicaciones el canal físico que porta la información, ¿sí? Que en las redes inalámbricas es una señal de radiofrecuencia, en una red cableada es un voltaje que viaja por el cobre del cable, ¿sí? Esa es la portadora. Si yo puedo medir que hay una portadora, yo puedo evitar transmitir si alguien está hablando y alguien está ocupando el canal. Entonces, el CSMA persistente, uno persistente, que es el nombre que tiene, es, si tengo datos escucho, si está ocupado espero, cuando se libera transmito,
Y si no recibo ACK, espero aleatoriamente y reintento. ¿Sí? Acá es un poquito más inteligente. Y se llama persistente, después, si quieren también esto lo voy a pasar un poquito rápido para tratar de llegar al fin de la clase, pero fundamentalmente ese uno de persistente tiene que ver con que si tengo datos, lo transmito con probabilidad uno, ¿sí? Hay variantes de ese sea persistente, que uno que, donde acá tiene otro numerito, donde esa es la probabilidad P que tengo de transmitir, que es, si el canal está libre y puedo transmitir, tiro un dado antes. No me mando de pecho a tirar. ¿Por qué tiro ese dado antes? Para darle chance también a los otros nodos que también tengan chance de ganar el canal. ¿Sí? Es como una estrategia para hacer esto un poquito menos agresivo y permitir compartir con los otros nodos también. ¿Sí? De ahí viene ese numerito uno persistente que está ahí arriba. Bien, pero CSMA no garantiza cero colisión. Todavía puede haber colisión. ¿Sí? Un caso de esto es el retardo de propagación de la transmisión de la señal. ¿Sí? Si A transmite, la señal viaja, B todavía no la escucha, B transmite porque él sensa que el canal está libre y pumba, tengo colisión igual. ¿Sí? No me garantiza que no haya colisión, me las bajo un montón a la probabilidad, pero sigue habiendo chance de que esa velocidad, acuérdense, la velocidad de propagación es como el frente de onda, ¿no? El tiempo, cuando la computadora emite una señal de Wi-Fi, hay como un frente de onda inalámbrico que empieza a salir de mi compu y llega al próximo salto. El tiempo que tarda ese frente de onda de salir de mi compu hasta llegar al destino es la velocidad de propagación, el tiempo de propagación, ¿sí? Que es el tiempo que tardaría el próximo salto en escuchar el primer fotón que mi capa de Wi-Fi transmitió. ¿Sí? Entonces, ese tiempo es muy rápido en inalámbrico y en cableo en ambos casos, pero puede suceder que yo el otro intente transmitir en ese momento. ¿Sí? Em, Bien, y la otra que puede suceder es que dos estaciones censen el canal libre al mismo tiempo, por más que no haya caso, ¿no? Entonces, tengo el canal ocupado, los dos A y B están esperando, A y B miden que el canal se libera, A y B transmiten, colisionan los dos. ¿Sí? Son los dos casos que hacen que CSMA, uno persistente, tenga sus fallos, digamos. Em, entonces, hay una variante que dice, bueno, hagamos una cosa. Em, si hay colisiones, por lo menos no sigamos transmitiendo lo loco. Hagamos algo que nos ayudemos entre todos a entender esto. Y surge esta variante que se llama Carrier Sense, es lo mismo que vimos recién. No les dije, MA es Multiple Access. Es acceso múltiple, es lo que estamos viendo fundamentalmente. Esto es lo importante. Y esto le agregan un CD al final que es Collision Detection, que es que puedo detectar las colisiones. ¿Sí? Entonces le agrego un poquito más de inteligencia a la cosa. Entonces, puedo detectar si el canal está ocupado. Como ya vimos antes, Multiple Access, Collision Detection, puedo detectar mientras transmito. ¿Sí? Acá hay algo que está bastante piola, y esto ayuda mucho. Y esto es la base de Ethernet, hoy como lo conocemos. Todos saben lo que es Ethernet, ¿no? Porque yo lo estoy diciendo como que si ustedes lo supiesen, pero saben que Ethernet es el cablecito este que está acá, el RJ45. Este cable azul que está acá, esto es Ethernet, ¿sí? Es un cable que adentro tiene 8 pares de cobre que se usan para transmitir datos en paralelo, si quieren. Después, cuando veamos capa física, lo podemos ver un poquito más en detalle. Pero eso es Ethernet, ¿sí? Y Ethernet trabaja con esto. ¿Sí? El Ethernet aprende y usa esto que estamos viendo acá. Hace detección de colisión. Tiene 8 cables adentro de cobre. Tenés positivo y negativo, así que son 4 pares en realidad. Y tenés dos van de ida y los dos van de vuelta. O sea, transmite por uno y vuelven por el otro. ¿Sí? Entonces, em, si yo estoy punto a punto con Ethernet, no tengo nunca colisiones, porque lo que mando llega y lo que me llega, llega. Con Ethernet puedo tener, ahora lo vamos a ver, puedo tener transmisión y recepciones simultáneas que se llama full duplex. Pero en el Ethernet viejo, el de los 80, era un solo cable de cobre que conectaba muchas computadoras y ahí sí podía haber colisiones y y Ethernet usaba esto, digamos, ¿sí? En su momento. Bien, entonces con CSMA-CD, ¿qué hacemos? Escuchamos, si estoy libre transmito, si mientras transmito sigo escuchando, acá está la clave. Si detecto una colisión, ¡pum!, corto la transmisión. No sigo transmitiendo como tonto porque ya sé que eso se rompió, no voy a gastar recursos del vicio, espero un tiempo y vuelvo a reintentar, ¿sí? Ahora, ya básicamente no desperdicio todo el tiempo de la trama completa ahora, es un poquito más de inteligencia. Fíjense que estamos haciendo algo muy parecido al caminito que hicimos con control de flujo y control de congestión. Empezamos muy simple y tonto, entendemos el mecanismo y empezamos a agregar features y funcionalidades que nos hacen un poquito más inteligentes y más tolerantes. La pregunta es, ¿cómo detecto una colisión? Bueno, en Ethernet clásico, el hardware transmite y puedo seguir escuchando el cable. Mido fundamentalmente en redes cableadas,
lo que mido en un cable de cobre es el voltaje, ¿sí? El cuánta tensión tiene ese cable, y yo tengo la tensión que estoy transmitiendo yo sé que está todo bien, pero si de repente tengo un pico de tensión más alto del cual yo estoy metiendo en el cable, bueno, hay otro que está transmitiendo al mismo tiempo y ahí se me va todo, ¿sí? Ahí me doy cuenta. Puede ser tensión o corriente, para el que sepa algo de electrónica, puede ser cualquiera de los dos, pero sí me doy cuenta de que hay el doble o más de lo que yo estoy transmitiendo y puedo darme cuenta de que hay otro metiendo la energía de ese cable y por ende voy a romper la señal, ¿sí? Em, bueno, si difiere, interpreto esa colisión que les digo, y lo que hace SMACD es llamear todo. Ahora vamos a ver por qué, pero si yo detecto una colisión, yo mismo termino de meter una banda de ruido al cable para decirles a todos, che, sepan que esto se fue a la mierda, esto no funciona, hay una colisión, todos se van a enterar de que hay una colisión. Como que realmente incentivo la señal de colisión para asegurarme de que todos mis vecinos se dan cuenta de que efectivamente hubo una colisión. Así que hay una señal de interferencia jam y termino y corto la transmisión, ¿sí? Todo esto depende mucho de la propiedad física del medio, pero el concepto es más o menos este. Claro, literalmente es eso, porque lo que pasa es que puede ser que un grupo de nodos de la red escuche la colisión porque es el momento en el cual efectivamente se solapan la transmisión, las dos transmisiones, pero capaz que hay otro grupo que no, al cual no se le solapa, porque probablemente llegaron desfasados en tiempo, ¿sí? Entonces, es probable que ese grupo que no vio la colisión asuma que la transmisión fue bien, estuvo perfecta, pero en el grupo donde se colisionó y se perdió el dato y no llegó, ¿sí? Entonces, este jam busca avisarles a todos de que hubo una colisión, ¿sí? Para que todos estén, de vuelta, es para que todos estén sincronizados. En el fondo, lo que son estos algoritmos, por ahí, para pensarlo más de la perspectiva computacional, son algoritmos de consenso, en el fondo. Es cómo logro que todo lo que estamos compartiendo en el medio consensuemos una mirada única de qué es lo que se transmitió y qué es lo que no se transmitió, ¿sí? En el fondo es un algoritmo de consenso, ¿sí? Bien, entonces la señal, esta señal de jamming o de colisión es una perturbación que se propaga en Ethernet, una estación que detecta una colisión transmite una señal para asegurar que las demás estaciones también perciban y aborten, ¿sí? Lo que vimos recién. Bien, entonces esto como se ve un poco el diagrama temporal de esto, tengo una transmisión efectiva, después tengo un periodo donde todos compiten, uno gana, vuelvo a transmitir, periodo donde todos competimos, uno gana, transmite, nadie compite, y así. ¿Sí? Es un poco lo que termina sucediendo. Entonces el uso del canal en CCMA-CD es, tengo periodos de competencia, transmisión exitosa y periodos donde nadie hace nada. Puede suceder que no haya tráfico y que nadie quiera enviar nada. ¿Sí? Bien, ¿cómo venimos hasta acá con CSMA y CSMA-CD? ¿Está claro? Para que vea. Vimos entonces, aloja, tonto, transmito cuando tengo. CSMA, uno persistente. Escucho el canal, si está libre, transmito, ¿sí? Tenemos esas variables de uno persistente por n persistente, donde n es la probabilidad del dado que tiro para saber si me mando o no al canal. Y tenemos este CSMA-CD, que es el Collision Detection, que además de hacer lo que hicimos en el persistente, también detecto colisiones en tiempo real. Si una colisión sucede, lo puedo escuchar y me callo de golpe cuando existe esa colisión y mando esa señal para avisar a todos. ¿Estamos todos hasta acá? Sí, sí, de una. Ah, rápidamente, para no dejarte en el aire, es importante diferenciar códigos de corrección de errores y códigos de detección de errores, ¿sí? Los dos son cosas de capa de enlace, que es lo que estamos viendo ahora. Hay códigos que sirven para las dos cosas al mismo tiempo. Detectan hasta n errores y recuperan n menos algo, digamos, ¿no? Una proporción de n, ¿sí? Lo- cu- los- los- cuando yo detecto un error, lo que hace la capa de enlace es, esta trama está corrupta, la tiro al piso. No la paso memoria, no se la paso IP, la dropeo, la borro completamente de mi memoria, ¿sí? Lo que hacen los códigos correctores de errores es que yo tengo una redundancia ya en la misma trama, que puedo usarla para saber, no solamente para detectar que hubo un bit flipeado en algún lado, un bit que era uno se pasó a ser cero, o un grupo de bits se flipeó, sino que además puedo encontrar en qué posición de la trama sucedió eso. Y eso me quiere decir que los puedo arreglar. Entonces los códigos correctores de errores me dan, la redundancia es tal que yo puedo ir lo puedo detectar ese error, lo puedo corregir, me quedo la trama correcta y la mando para IP arriba, ¿sí? Entonces son esos dos caminos que hay.
Obviamente, corregir un error necesita mucho más redundancia porque tenés que tener toda esa información. El ejercicio trivial de esto es mandar dos veces lo mismo, ¿no? Si vos mandas dos veces lo mismo, te das cuenta que hay un cambio. Y si mandas dos veces lo mismo, así todo tampoco te das cuenta. Vos sabés podés detectar cuando hay un error, pero no podés saber cuál es el correcto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la redundancia siempre tiende a ser triplicada para vos poder hacer como una suerte de votación y poder entender cuál es el correcto, ¿sí? Eso es para corregir. Pero con el otro, con doble, puedes detectar. Detectar te permite, irás abajo el corrupto y seguís adelante y cruzar los dedos que, o en la capa de enlace donde vos mismo te has parado, tenés un mecanismo de retransmisión que se va a dar cuenta, va a haber un timer que lo va a recuperar, o si no lo tenés, la capa de transporte de arriba hará algo, o si la capa de transporte tampoco lo hace, el usuario se la bancará. ¿Sí? Y en corrección de errores lo protegiste. Perdiste una trama, pero no perdiste una trama. Se corrompió una trama, la pudiste corregir y la mandaste para arriba en el modelo de red y funcionó bien la cosa al final. Son esos dos enfoques de detección y corrección, digamos. Bien, vamos a ver un poquito el tamaño mínimo de trama. La clave en CSMACD es que una estación debe seguir transmitiendo para que detectar una colisión en el peor de los casos. ¿Sí? Ese es el problema. Acá empieza a jugar un poquito el tema de la velocidad de propagación de mi trama en el cable. ¿Sí? Si una trama termina antes que vuelva la señal de colisión, el emisor puede creer falsamente que la transmisión se dio con éxito. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo le contaba recién, que capaz que algunos nodos que reciben las dos tramas que colisionan en un nodo, pero por la diferencia de velocidad de propagación que termina teniendo, no colisionan en otro. ¿Sí? Es raro que pase esto, pero bueno, vale la pena investigarlo y está bueno verlo. En una época era más importante, ahora con Ethernet full duplex no es tanto, pero lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, tramita un paquete en tiempo cero, el paquete casi que llega al nodo B en un tiempo tau menos un epsilon chiquito, ¿sí? En un tiempo tau, hasta allá. Y colisionan, por ejemplo, con una transmisión de B a casi que antes de que llegue, inmediatamente antes de que llegue, ¿sí? Y la idea es que el nodo B emita ese jamming, esa alerta, para que al nodo A le llegue también, ¿sí? La alerta de esa colisión. Tau es el tiempo de propagación entre las dos estaciones más alejadas. O sea, es la velocidad de la luz que hay entre los dos nodos si estoy en inalámbrico, o dos tercios de la velocidad de la luz, más o menos, si estoy en cableado por cobre, ¿sí? Un poquito más lento. Entonces, empiezo en T0, la señal A tarda tau en llegar al extremo B. Junto antes de recibirla, B cree que el canal está libre. B empieza a transmitir. B detecta casi al toque, porque como está muy cerca, que la transmisión, que una colisión. Entonces, B genera esta perturbación y jam, que vuelve hasta A. Entonces A se entera de que hubo una colisión más o menos en 2 tau, que es el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. ¿Sí? Entonces, la clave es que el tiempo de transmisión de la trama está de TTX, que es cuánto tarda el emisor en poner todos los tau TX, cuánto tiempo, perdón, tau no, TTX es cuánto tiempo tarda el emisor en poner todos los bits en el medio, la trama completa, el tiempo, la duración de la trama, ¿sí? Tiempo de transmisión. Entonces, para que A detecte la colisión, ese tiempo de transmisión, o sea, la trama completa, tiene que ser mayor o igual que 2 tau, ¿sí? Para que yo le dé tiempo a mi frente de onda de llegar a B, B me emite el jamming de vuelta y yo todavía estoy transmitiendo y por ende me puedo dar cuenta de que hubo una colisión. Porque si yo apago ya el transmisor y me callé, ya pasó el episodio y me perdí el sensado de la colisión, ¿sí? Entonces es importante que la trama que yo envío sea mayor o igual que 2 veces la velocidad de propagación entre uno y otro, ¿sí? Y bueno, y como yo sé que en realidad esto es el TTX es la longitud de la trama en bits sobre la tasa de bit por segundo del canal, puedo calcular cuánto es el tamaño de trama mínima en bits, básicamente. ¿Sí? Entonces, todos estos medios que tenemos acá, en CSMACD, vamos a hacer ejercicios donde tenemos una tasa de transmisión, tenemos un tau de propagación, queremos calcular cuánto es este 2 tau, queremos calcular cuántos bits me representa este 2 tau en una trama para mi transmisor, lo convierto a bits o bytes o lo que sea, redondeo para arriba si hace falta, y eso es la trama menor que el medio que yo necesito tener para garantizar que si hay una colisión, en el peor de los casos, el emisor lo puede detectar. Sé que estoy yendo rápido, le dando en detalle, es bastante sencillo en el fondo, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplito con Ethernet, con 10 megabits por segundo y un tipo de máximo de ida y vuelta de tau de 50 microsegundos. Un ejemplito del cálculo, también lo voy a pasar rápido para que lo vean. Pero por ejemplo,
la trama Ethernet, esto es un ejemplo real, ¿sí? Y Ethernet tiene efectivamente una trama más límite de chica, o sea, una trama Ethernet tiene que ser sí o sí igual o mayor que 64 bytes de largo para que esta detección de colisiones funcionen de manera correcta. Sí, normalmente se redondea para arriba en potencia 2. Sí. De vuelta, esto es un Ethernet viejo, ¿sí? Ese cable que le mostré recién ahí no tiene este problema, porque tiene full duplex. Creo que tengo una slide para explicar eso, creo que es importante que lo veamos. Pero bueno, en Ethernet viejo era importante esto. Y el Ethernet nuevo lo hereda, medio como de, porque ya Ethernet es Ethernet desde que estaba y lo hereda. ¿Sí? De todas maneras, 64 bytes es nada, digamos, una trama muy chiquita. Acá, esto, justo lo que quería mostrarles. Entonces, el Ethernet viejo trabajaba con esto, half duplex. ¿Por qué? Yo tengo un solo cable de cobre conectándome muchos hosts. Y yo lo que hace, literalmente lo que hacía en Ethernet, esto ya es para museos, digamos, pero era un cable coaxil que era un bus que conectaba a todas las compus, y yo lo que hacía era pinchar ese cable y me conectaba ese coaxil con mi coaxil. Entonces es como un solo medio de cobre que todos escuchan, básicamente. ¿Sí? Pero como tengo un medio de cobre que todos escuchan, o transmito o escucho, no hay otra, ¿sí? No puedo transmitir y escuchar a la vez, porque si no colisiono, que es lo que estábamos haciendo acá. Por escuchar no me refiero a escuchar, sino me refiero a recibir, ¿no? A que sucedan dos transmisiones al mismo tiempo, porque hay colisiones. Entonces, ese canal de Ethernet viejo se llama half duplex. Half duplex también es esto, Wi-Fi, ¿sí? Half duplex se usa mucho y es importante. Ahí vamos a ver. La clase que viene vamos a ver por qué Wi-Fi es importante en half duplex. Entonces, en half duplex el enlace puede usarse en ambos sentidos, ¿sí? Es bidireccional, pero no al mismo tiempo. Esto es como un walkie-talkie, ¿sí? Hablo, el otro me escucha, corto, el otro me transmite. De hecho, los walkie-talkie tienen este mismo problema. Es un solo canal y una sola señal que puede viajar para un lado o para el otro. Tengo que tomar turnos para hablar, ¿sí? Dos estaciones transmiten simultáneamente, hay colisión. ¿Sí? Esto es half duplex, Ethernet viejo. Ethernet nuevo, 8 pares de cobre, dos de ida, dos pares de vuelta, dos pares de ida de vuelta. Ajá, listo, ya no hay más colisión acá porque lo que mando por uno llega, lo que me mando por otro llega al switch. Full duplex, puedo hacer duplex, tengo ida y vuelta. Ambos extremos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. En un enlace punto a punto con switch no hay contención, no hay competencia. Ese cable azul que conecta ese compu va a la pared, va a un switch que tiene otro RJ45, que es el cablecito cuadradito ese que parece de teléfono viejo, que va a otro switch. Es un punto a punto. El switch del otro lado no está el switch te frena y no te hace competir con nadie. Así que estás vos solo en ese cobre y en ese caso estás en full duplex. No tenés colisiones y la cosa va y vuelve al mismo tiempo, modo full duplex. Es importante creo que capa de enlace es importante que puedan diferenciar entre estas dos cosas, ¿sí? Lo voy a preguntar garantizadísimo en el examen. Así que sépanlo esto. Sí, sí, entonces, Collision Detection pertenece a este mundo, ¿sí? Porque justamente lo que estoy tratando de hacer es no transmitir cuando no te transmite, ¿sí? En la Ethernet conmutada más moderna, es este full duplex que le acabo de comentar recién. ¿Está claro hasta acá? Sí. Claro, es que cuando hablamos de full duplex, típicamente estamos hablando sí o sí de host, porque tenés un ida y vuelta y ya está. Y el half duplex normalmente se aplica cuando tenemos muchos nodos, exactamente, porque es como que, bueno, estás tomándote turnos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto, buena observación. Em, bueno, esto es un poquito un ejercicio de qué pasa si subo el rate, ¿no? La tasa de datos con la trama mínima. Nada, hay un análisis muy lineal y fácil. Bueno, cuando hay colisiones, hago este back-off exponencial binario. Es bien clásico de los SMA. Cuando hay colisiones repetidas, el tiempo se divide en ranuras. Cada estación elige un número aleatorio de ranuras para esperar. Básicamente, una colisión tira un dado. Y ese dado me dice en qué ranura caigo. Y eso me dice cuánto tengo que esperar para volver a intentar. ¿Por qué esto es importante? Porque si todos apenas detectan una colisión, apenas termina la colisión, me quiero mandar a transmitir de vuelta, es obvio que voy a tener una colisión de vuelta. Entonces, este back-off exponencial lo que me permite hacer es que todos tiremos un dado y bueno, y a algunos les saldrá muy rápido, a otros les saldrá después y de alguna manera vas haciendo más soft la competencia, digamos que hay. ¿Sí? Y a medida que mientras más colisiones detecto, más gordo voy haciendo ese espacio de soluciones que me da el dado. Básicamente, más tiempo voy a tener que esperar. Como que
me voy reteniendo a mí mismo más tiempo porque la red está cargada, está más cargada de lo que debería estar, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es separar las retransmisiones lo más que se pueda cuando la cosa está muy cargada. Bien, tiro un dado, caigo en una ranura de estas y ese es el tiempo que termino esperando. Muy simple. Esto es muy importante, puse este slide porque creo que siempre se confunden y creo que es importante el punto que me dan ganas también también de que esté en alguna pregunta del parcial es tiempo de transmisión con tiempo de propagación. ¿Alguien sabe, me puede explicar esto qué es? ¿Cuál es la diferencia entre tiempo de propagación y tiempo de... Sí, dale. Fantástico. Porfa, tengan claro eso ustedes. Si no queda claro, me lo preguntan y me lo repreguntan. Es importante que eso quede claro. Sí, eso. Claro, el tiempo de propagación es el tiempo que tarda tu primer letra en llegar a mí. ¿Sí? O sea, el primer frente de onda de lo tuyo, ese es el tiempo de propagación y lo otro es lo que dura. Perfecto. Así es. ¿Sí? Ténganlo claro porque es importante tener eso claro para hacer estos calculitos que estábamos haciendo recién. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tiene sentido? Sí. El, Pénsalo, está bueno el ejemplo que daba el compañero ahí, no sé, como estamos hablando. Yo te digo una palabra, te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tiempo de duración fue 6 ahí. Porque yo desde que empecé con el 1 hasta que llegué al 6 pasaron 6 segundos, 6 unidades de tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo de duración de todo lo que dije. Si digo más, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más tiempo de duración. ¿Sí? Ahora, ese es el tiempo de transmisión. Es cuánto tiempo tarda en meter todos esos bits al medio, que en palabras más técnicas. El otro es el tiempo que, desde que yo dije uno hasta que a vos te llegó el uno, es el tiempo de propagación. Y ese tiempo de propagación no depende de cuántos bits yo meto al medio. Yo puedo contar hasta 150 y el tiempo que yo tardé, que mi uno tardó de salir a mí y llegar a vos es siempre el mismo. Es un problema del medio de comunicación. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bien, vamos un poquito de Ethernet. Ethernet es como una especificación de protocolo que un poco implementa todo esto que hemos discutido hoy. Eh, Tiene formatos, direcciones MAC, tiene la parte de Medium Access Control con diferentes velocidades. Hay half duplex cuando la cosa es compartida y tiene full duplex cuando tenemos el cablecito ese que le mostré ahí. Y Ethernet es lo más usado hoy en capa de enlace cableada. ¿Sí? Hoy cualquier computadora que conectas tiene Ethernet básicamente. Acá está un poquito cómo es el protocolo. Acuérdense, yo les contesto, está el preámbulo este, porque ¿qué pasa? Ethernet, desde el Ethernet viejo que funcionaba en cobre, cuando yo transmito algo, prendo el voltaje de mi placa de red, transmito los bits uno atrás del otro, pero cuando terminé de transmitir lo mío me apago, no meto más voltaje porque después va a haber otro nodo que va a transmitir. Entonces, haciendo eco con lo que le contaba recién de los sincronismos de los relojes, mi reloj se desincroniza del transmisor. Entonces, cuando vuelvo a querer transmitir algo, tengo que meter este preámbulo, que es un training session, digamos, contra el receptor, para que el receptor se enganche y diga, ah, mira, Juan está cloqueando tantos megahertz, yo estoy seguro, y ya empiezo a cloquear como Juan y le empiezo tac, 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 a ampliar los bits uno atrás del otro, como van. Preámbulo, en Ethernet esto está siempre, dirección de destino y dirección de origen, el tipo del dato, un padding opcional si no estoy con la trama mínima, y el checksum, ¿sí? Que vimos recién. Ethernet establece una dirección MAC que son de 48 bits, ¿sí? Así que son 6 bytes. Hay un ejemplo, típica dirección MAC que van a ver por ahí. Saben que en la próxima tengo que mostrarle una captura de Wireshark para verlo. Wireshark es una manera de ver capturas de esto real y uno ve realmente estos campos. Voy a ver si me hago tiempo se los comparto. Esto es un ejemplo de una dirección MAC y por definición de cómo funciona Ethernet, cada dirección MAC es única por placa de red. No se debería repetir nunca esa MAC. Obviamente después hay hacks y maneras de tocarlo a mano, pero en principio esto no debería repetirse nunca y se usa siempre en un LAN, en un Local Area Network, que tiene validez en lo local, porque Ethernet, de vuelta, acá estamos hablando de capa de enlace, simplemente un simple es un solo salto, no hay enrutamiento global, ya enrutar es un problema de capa de red. Mm,
Teóricamente se puede repetir y no pasa nada. Como está especificado Ethernet, no se deberían poder repetir. Porque el argumento del lado de Ethernet es que si yo agarro mi compu y me voy a la otra red, claro, no debería repetir. Bueno, esto es lo que dijimos. Hay un campo tipo ahí que a veces en algunos Ethernet está, en otros está, que te dice qué protocolo tenés adentro. IPv4, V6, ARP, ¿sí? Y es de lo que usa el sistema operativo para saber qué módulo de software va a procesar ese paquete una vez que lo recibiste. Ethernet existe una trama mínima de 64 bytes, lo calculamos antes. Y si los datos son pocos, hay un padding, que lo vimos ahí, que básicamente termina de agregar datos de relleno para llegar a esa trama mínima, y no es información, es simplemente un requisito de la tecnología. Importante concepto para tener en cuenta. Hubs y switches. ¿Sí? Esto es muy de Cisco viejo, pero creo que es importante porque realmente te divide cosas que son de capa de enlace y capa de física. ¿Qué es un hub? Hub es como un aparatito que yo conecto mis cables también ahí. ¿Sí? Y ese hub lo que hace es un voltaje que me entró por un cable, ¡plum! Lo mando para todos. De una. Así de tonto es un hub. De hecho, muchas veces puede ser hasta inclusive pasivo, ni siquiera lo tenés que enchufar a veces. Repite las señales, todo como parte del medio de colisión. Esto quiere decir que lo que yo transmito ahí, ¡pum! Me sale por toda la interfaz. Acá puede haber colisión. Y acá, cuando me conecto a un hub, Ethernet trabaja en modo collision detection. Trabaja en modo hub duplex. Automáticamente se configura y se da cuenta. Es interesante porque hay hubs que trabajan con el mismo cable que el azulcito que vimos acá abajo. ¿Sí? Entonces, ahí la cosa se comparte, hay colisión, puede haber collision detection. El Java es muy tonto, un hardware barato y trivial que uno lo puede, incluso si uno se dan maña haciendo ustedes los cables, pueden hacer cable con RJ45 y soldarlo usted mismo. ¿Sí? Básicamente tienen conectados los cables de manera correcta. Y quizás ni siquiera enchufarlo, como les dije antes. El switch es un poco más inteligente y el switch, perdón, esto es capa física. Fíjense, porque acá no hay nada, el aparatito este que está en el medio repite la señal física. No hay en ningún momento nada inteligente que procese la capa MAC. El switch te mete capa de enlace y el switch, ok. En cada enchufito de receptor tengo una lógica que me recibe la trama, la decodifico, la puedo entender y si soy más inteligente la repito para donde la tengo que repetir. Pero hay alguien que recibe, decodifica la trama y me frena ese dominio de colisión y me localiza el dominio de colisión entre mi computadora y el switch en particular. ¿Sí? Los switches dejan una dirección MAC, ahí lo vamos a ver ahora. Entonces el switch almacena y reenvía tramas, aprende MAX, ahí vamos a ver cómo hay que hacer un ejemplito. Reduce un montón las colisiones, porque básicamente ahora la colisión se reduce entre mi compu y el switch, ya no más del switch para los otros. Y permite hacer transmisión en paralelo, porque yo puedo transmitir desde mi compu al switch y el switch puede estar transmitiendo en paralelo a otros dos sin que haya colisión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo aprende esto de las MAX. Bien, este es un ejemplo muy viejo. Entonces, esto no como era un switch Ethernet en la época de los 80, creo que está en el Tenenbaum todavía esta foto ahí. Nada, está ahí del año de no sé cuándo. Y el ejemplo de un switch es un ejemplo de un hub, digamos que hoy, en la práctica, esto se lo comento como una anécdota. En la práctica hoy esto no existe más. No existe un hub, ya. Cualquier cosa que uno compre un switch de mínima, digamos. Pero bueno, sirve para hacer el ejercicio de razonar esto. Entonces, ¿qué pasa? Un switch tiene una tablita adentro que dice, tengo una lista de Macs y sé a qué puerto está conectada esa Mac. Muy simple. Entonces, esa tabla se aprende dinámicamente observando la Mac origen de cada trama que llega. Entonces, el switch está conectado a muchos cables, me llega una trama con un origen X, digo, yo ya sé que ese origen X está conectado a esta interfaz. Pum, lo meto en mi tabla. ¿Sí? Y después veo la Mac destino de la cabecera de esa trama que me llegó, y digo, che, ¿dónde está el destino este? ¿Lo conozco? ¿Lo tengo en la tabla? Si lo tengo, muy fácil, solamente transmito esa trama por el cablecito que tiene que ir. Si no lo tengo en la tabla, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? No, no, por eso, el destino. El que pongo en la tabla es el origen. Mira, si yo soy el switch, vos hablas conmigo. ¿Cómo es tu nombre? Ernesto. Digo, Ernesto está en mi interfaz 1. Fantástico. Y retransmito lo tuyo. Listo, genial. Ahora, ¿me transmite tu nombre? Valentino, me transmite algo para Ernesto. Como yo aprendí, cuando vos me mandaste algo a mí, yo sé que Ernesto está en la interfaz 1, boom, te lo transmito a vos. Ahora, Valentino me transmite algo a mí,
para Ernesto, pero yo no sé dónde está Ernesto, no tengo aún mi tabla todavía. ¿Qué puedo hacer? Mándaselo a todos. Ante la duda, en todos los cables que tengo de salida, lo mando para todos lados. Ernesto aprenderá y yo aprenderé eventualmente que eso llegó. ¿Sí? Muy simple, así funciona un switch. Entonces, cuando llega una trama aprendo, actualizo de origen con puerto de entrada, busco lo más destino, si lo conozco, reenvío solo por ese puerto, si no lo conozco, inundo por todos excepto el puerto de entrada. Así funciona un switch Ethernet, lisa y llanamente. Es flooding, porque inundo todo por todos lados, y se diferencia un poquito del broadcast en realidad, porque el broadcast es un concepto más específico donde explícitamente la trama me pide a mí que sea broadcast. Digo, por ahí hay un término terminológico acá. En la literatura lo tratan como flooding a ese hecho, no como broadcast, porque broadcast es algo como muy, es como una característica del tráfico mismo que pide que sea broadcast, no que, no una consecuencia del comportamiento del switch. Detalles de terminología no tan importante, pero creo que valía la pena decirlos. Entonces los switches aprenden por MAC de origen, incluso aunque estén conectados entre sí. Fíjense que esta lógica que le acabo de mostrar sirve si tengo switch conectado con switch, porque yo puedo reenviar la trama y decir, no sé, Ernesto está conectado al switch Juan Fraire. Mi switch Juan Fraire está conectado al switch Juan Durán. Yo reenvío lo tuyo, lo de Durán, y Durán sabe, la MAC de Ernesto en realidad vive por la interfaz que está conectado a Juan Fraire. Es mentira, en realidad vos estás conectado a mí, pero él cree que vos sos yo, y entonces él puede armar en su tabla y hacer circular el tráfico de la misma manera. Es muy simple y muy inteligente y de hecho, nada, Ethernet también es famoso en parte por eso. Ethernet hoy es mucho más que esto que vemos hoy. De vuelta, no es algo que no tenemos tiempo para ver tanto. Eh, Ethernet hoy, como les digo, funciona mucho, sobre todo en modo full duplex, ¿sí? Con cables como el que vimos recién. Hay temas de negociación de la velocidad a la que transmitimos en Ethernet. Si el cable es bueno, si el cable es malo, transmito más rápido, más lento. Todas las placas Ethernet, la que tenemos acá, la que está en ese compu, todas se dan cuenta de cómo está el canal y pueden transmitir a X gigabit por segundo. Si está medio chota la cosa, bajan la velocidad. Toda es una autonegociación. Hay muchas que bancan fibra óptica también. En fibra óptica, cuando ustedes van a un data center y ven los pelos de fibra ahí colgando de todos los switches, también en el fondo, adentro de esa fibra va Ethernet, que son Ethernet hoy es como el lenguaje universal cableado que existe, digamos, y por eso es importante que sepan que existe, digamos. Hay millones de estándares de Ethernet, que lo quiere ver. Para mí una de las peores cosas que tiene, porque Ethernet le estandariza el IEEE, y tiene millones de tipos, hasta 400 gigabits por segundo, hay Ethernet de 800 gigabits por segundo ya también, todos de fibra esos obviamente, y especifica todo esto de cómo funciona. Bien. Hay Ethernet específicas para data centers, para high performance computing, que son cables típicamente muy cortos, adentro de un mismo, de un mismo rack incluso, y esos cables te permiten llegar a velocidades de 800 gigabits y más, ¿sí? Eh, bueno, y acá realmente en este Ethernet específico para data centers, tienen variaciones del protocolo bien finas para transporte de datos adentro de un mismo cluster, de un mismo data center. Bien, hay varios ejercicios que está bueno que si quieren revisamos un par para ejercitar lo que vimos hoy. Eh, la capa de enlace entrega datos de extremo a extremo entre aplicaciones. Per- ¿Por qué? Ahí de host a host, es saldo a saldo, perfecto. Piggybacking sirve para transportar una CK dentro de una trama de datos. Bien, ¿alguien te encuentra? Ahí vemos qué onda. Control de flujo y control de congestión son lo mismo. En el SMA, escuchar antes de transmitir elimina toda colisión. ¿Por qué? Perfecto. Un switch aprende mirando la dirección MAC de origen. ¿Por qué? Mm. Claro, si la tenés, no la aprendes. Por eso acá aprende mirando la dirección MAC de origen. ¿Y también qué cosa de llegada? Mm, mm, mm.
Claro, claro, pero aprendiste la vuelta, aprendés con lo que te devuelve, no aprendiste con el flooding. El flooding no te llena la tabla. ¿Entendés lo que te digo? No, pero dale, argumentame, ¿por qué? Claro, exactamente. El mecanismo de aprendizaje está en ese paquetito de vuelta, que es mirando el dirección Mac Origen. Siempre aprendo con Mac Origen, nunca aprendo con Mac Destino. De destino no puedo decir nada. El destino lo uso para saber a dónde forwardeo. ¿Sí? Bien. Así que creo que está todo bien. ¿Cuál es la razón del tamaño mínimo de trama en CSMA con Collision Detection? Que todos los protocolos de red tengan el mismo tamaño de paquete, que el emisor sigue transmitiendo mientras una colisión del peor caso todavía puede volver, que el receptor puede enviar 2 ACK por cada trama o que la dirección MAC de origen puede ocupar más bytes. ¿Nadie se juega? ¿Quedaron espantados con el multiple choice del examen? ¿Cuál fue el multiple choice más elegido en el examen? El primero, ¿el cuál era? La B, chicos. Eh, que el emisor, esto no, ¿quién era el que estaba? Vos, no, no, no hay que pensar así, hay que pensar, ¿no? Sí, entonces B, entonces C. No. Ahora le va a quedar la duda si en el parcial 2 vamos a tener todos igualitos o no. Ahora lo van a tener que pensar. Entonces, no, chicos, la trama más corta tenía que ver con esto, de yo quiero tener una duración tal que lo que yo transmito tenga tiempo de llegar y volver y yo seguir transmitiendo para poder darme cuenta de que hay una colisión. ¿Sí? Esa era la trama más dura, ¿sí? La constraint más dura que teníamos y tenía que ver con que la duración de la trama tiene que ser mayor o igual a 2 veces ese tau. Eh, bueno, de vuelta, un ejercicio de calculito de Ethernet es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. No sé si cambié algo. Si uno hace los calculitos de trama mínima, el 2 tau ese da 500 bits y da como 62 bytes. Es el mismo de Ethernet, un poquito más desglosado paso a paso. Em, de vuelta, calculo la trama mínima eh, con valores diferentes, mismo ejercicio, mismo cálculo. A ver, acá está, vamos con esta, a ver. Hay un switch con 4 puertos. Hacemos este si quieren y ya cortamos, así nos preparamos para el laboratorio. Tengo los puertos uno conectados a 1A, 2B, 3C, 4C, 4D y la tabla está vacía y sucede esto. A le transmite a D, llega el switch por el puerto 1. ¿Qué sucede? Ajá, pero la tabla está vacía. ¿Cómo sé? Yo no sé si el puerto qué pasa con hago flooding, así que yo como switch, esto habría que, creo que a veces no me acuerdo si lo tengo resuelto paso a paso. Sí. Entonces, trama A entra por el puerto 1, aprendo. O sea, aprendo que A está en el puerto 1, primero que nada. Lleno mi tabla y digo, listo. Yo descubrí que A origen está en el puerto 1. D no sé dónde está. Así que lo que hago un flood por los puertos 2, 3 y 4. Por todos menos por donde me llego. Y mi tablita está así. Después me llega de C a C no lo tengo en la tabla. Así que también aprendo que C está conectado al puerto 3. A lo conozco, porque ya lo aprendí en el paso anterior. Así que solamente reenvío esa trama por el puerto 1A. ¿Sí? Vengo así, mi tabla viene estando así. Entonces así uno puede seguir básicamente, ¿no? Y uno puede hacer lo mismo, ¿no? De D a C por cada puerto. Si lo conozco, transmito por el que ya tengo en la tabla. Si no, hago flooding y aprendo. No, no, pero que flooding no es así. Flooding, vamos a este paso, está bien lo que me está diciendo. No, ahí está. Hago flooding por el puerto 2, 3 y 4, ¿sí? Que no necesariamente va a responder. Eso es algo importante para tener claro acá. Yo hice flooding, yo retransmití por 2, 3 y 4. Y de esas 3 transmisiones hubo una sola que efectivamente llegó donde tenía que llegar. Y que efectivamente llegó al que tenía que llegar, ¿qué quiere decir? Que el receptor recibió esa trama, leyó la MAC, dijo, soy yo. Pum, se lo paso IP para arriba y todo. ¿Hay una ACK de vuelta o no? No sabemos, depende del protocolo. Si hay una ACK de vuelta, que es lo normal,
ahí sí el switch va a prender de vuelta, porque ese ASK va a llevar el origen mío, va a ir al switch y va a decir, ah, este otro guaso está conectado acá. Sí, solo sí, pero acá en este momento está más simplificado. Solamente un camino de comunicación. ¿Sí? Bueno, nada de eso. Hay un par de multiple choice más. Creo que lo podemos dejar acá. Voy a grabar, como les digo, grabo la clase, la dejo ahí subiendo el video si le quieren ver tranquilo después ustedes. La filmina está bastante autocontenida. Y con esto un poco cerramos la primera parte de capa de enlace. Y dicho esto, quiero preguntarles si quedó alguna duda o alguna pregunta que quieran antes de que terminemos. Cerramos acá entonces. Bueno, cualquier cosa también por Zuli podemos preguntar. ¿Listo?